yo le invito a que vaya conmigo a Mateo capítulo 26 y vamos a estar leyendo el versículo 45 y el versículo 46 en forma inicial. Mateo 26, 45 y 46, la palabra del Señor dice: entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Estamos desarrollando, mis hermanos, una serie de sermones expositivos sobre el Evangelio según Mateo. Y estamos llegando a la fase final del Evangelio, pero más importante aún, estamos llegando a la fase final de la vida del ministerio público de nuestro Señor Jesucristo. Nos encontramos en Mateo 26, que relata lo que ocurre unas horas antes de Cristo ir a la cruz. Hemos visto cada paso que el Señor ha venido dando hacia su obra perfecta, encomendada por el Padre, y el cual Él la ejecuta en manera precisa, detallada, según la voluntad revelada de su Padre. En el sermón pasado estuvimos analizando la oscura angustia de nuestro Señor y le vimos en Getsemaní pidiéndole al Padre que, si fuese posible, pasara esa copa de esa honda soledad que Él debía vivir cuando estuviese siendo crucificado. Y estuvimos analizando esto, mis hermanos, pero terminamos el sermón pasado entendiendo que nuestro Señor fue fortalecido para hacer su tarea. Y que la fortaleza que recibe el Señor no es otra que el gozo de la salvación puesto delante de Él. La obra y los resultados de esa obra y de ese sacrificio serían suficientes para que el Señor Jesucristo caminara fortalecido hacia ese momento doloroso, de los cuales nosotros sabemos que empezarán desde ya. Los relatos que vienen después y que ahora vamos a estar analizando desde este tiempo son y deben ser para nosotros en entendimiento de la total angustia que el Señor va a vivir, ya que es una espiral de dolor, humillación, vituperio y menosprecio del mundo, del pueblo, aún de sus mismos discípulos, quien lo abandona. Una de las mayores contradicciones de las obras de nuestro Señor es que justamente cuando nosotros lo vemos retratado en la Escritura, en ese momento de profunda debilidad, esas contradicciones particulares de Cristo, es que en ese momento el que lo vemos más débil es cuando más grande es cuando más fuerte es cuando más poderoso es. La historia como sigue, la que vamos a ver, puede verse desde dos perspectivas totalmente distintas. Por un lado, podríamos nosotros mirar la historia desde la visión de los enemigos del Señor. Aquellos que han fraguado ya un plan, han diseñado una estrategia para prenderle, atacándole y eliminándole. Así que si nosotros vemos el relato, podríamos pensar, los enemigos del Señor obtienen la victoria. Son ellos los que salen entonces victoriosos en este momento en particular. Todo lo que ellos deseaban en su perverso corazón se cumplirá. Aquellos que planearon en el patio de la casa de Caifás, recuerden, de prender al Señor con engaño, esto se llevaría a cabo. Pero también podemos ver la otra perspectiva de la historia, que en definitiva es la visión misma de nuestro Señor Jesucristo, quien no era víctima entonces de las circunstancias o del oscuro plan de sus enemigos, sino que Él caminaba a propósito hacia la cruz. Él tenía su mirada puesta
en esa misión que le fue encomendada por el Padre desde antes de la fundación del mundo y caminó, aunque en un sendero doloroso, caminó seguro y firme hacia ella. Así que estas dos perspectivas de la historia vamos a verla en el relato de hoy, en este sermón que he titulado Las dos derrotas y una victoria. Dos derrotas y una victoria. Y pasemos de una vez, mis hermanos, a tratar la primera parte, que son dos derrotas, las dos derrotas que nos anuncia el texto. Y quisiera empezar por la primera, que entiendo que el texto nos habla de la derrota de los enemigos de Cristo. La derrota de los enemigos de Cristo. Leyendo nuevamente el texto del cual partimos, dice: entonces vino a sus discípulos y después le dijo: mirad ya, dormid ya y descansad, he aquí, ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores, levantaos, vamos, ve, se acerca el que me entrega. Recordemos que el Señor luchaba solo. El Señor estaba experimentando esa gigantesca tristeza que embargaba su alma hasta tal punto que le manifestaba a sus discípulos que llegaba a sentir la muerte dentro de su alma. Al él ser consolado, él declara a sus discípulos que ya pueden descansar, que descansen. Y este llamado a descansar de parte del Señor, del cual leíamos en el versículo, lleva más que el propósito de invitarlos a dormir. Esta invitación a descansar está más relacionada con el propósito por el cual Cristo convidó a estos 3 discípulos aparte. Recordemos que Él deja a sus discípulos, a 8 de ellos en un lugar, y se lleva a 3 de ellos aparte y les dice que velen con Él porque su alma está triste y quería compañía. Ahora, cuando ya el Señor es consolado, le dice a estos 3, ya pueden descansar. Como diciendo, el propósito por el cual yo los llamé a ustedes aparte, ya no tiene ningún sentido. Descansen, no hay problema, ya he sido fortalecido. Así que ese descansar va más a que el propósito por el cual Él los necesitaba, que era la compañía, ya estaba resuelto. Ya no habría entonces cuidado en que estos 3 se durmieran, si así lo querían, o si querían estar despiertos. Tampoco importaba en ese asunto. Ya el Señor estaba consolado, estaba fortalecido, su mirada estaba ya fija en la tarea que tenía por delante. Ahora el Señor anuncia también, no solamente a estos 3, sino a los 8, si podemos entenderlos por los contextos que nos dan los distintos pasajes, que se aproxima a aquel que le va a entregar. Ahora se aproximan los que deseaban su muerte, guiados principalmente por aquel que le había traicionado. Recuerde, aquel Judas que ya había pactado la entrega del Señor por 30 piezas de plata y que había ido a hacer su tarea en medio de la cena pascual. Ahora pensemos por un momento que Judas esa misma noche se acerca a entregar al Señor. Y yo creo que es lógico, puesto que el Señor le manifiesta a Judas que él ya conoce cuál es su intención. Judas se ve descubierto por el Señor cuando le dice, cuando pregunta a Judas, ¿seré yo maestro? Y el Señor le dice, sí, efectivamente, has sido tú, eres tú, ve y haz la tarea que vas a hacer. Así que Judas se ve descubierto y no puede dilatar más la entrega del Señor. Tiene que ser esa noche. De no ser así, su vida estaría en peligro. Él no podía contar con que esa noticia que ya se sabía que él era quien traicionaba al Señor, pudiese quedar en espera por parte del resto de los discípulos del Señor. De tal manera que debía hacerlo rápidamente. Ahora yo los invito a que escuchemos lo que nos dice el evangelista Juan en el Juan capítulo 18 acerca de esto. En el versículo 2 y el versículo 3 nos dice, y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar
porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Recuerden, Judas conoce dónde está el Señor, que es Getsemaní. Judas, pues, dice el versículo 3, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Lo primero que Juan menciona es que Judas no va solo. Que Judas se acerca y traiciona al Señor acompañado para prenderle con una compañía. Y la palabra compañía viene del griego espeira, que traduce 500 soldados. Se trataba de una fuerza militar romana que estaba constituida por 500 soldados. Así que no era 20 personitas que estaban acompañando al Señor, no eran 10 que iban a prenderle, eran 500 soldados romanos altamente armados que iban a capturar al Señor. Ahora pensemos en algo. Esta compañía romana no se iba a mover al capricho de un judío. Debía ser notificado y debía recibir el permiso especial de Pilatos para que una compañía entera se moviera a capturar un judío. Así que lo que entiendo es que el Sanedrín debió tocar muchas puertas esa noche para poder movilizar a 500 soldados para ir a capturar al Señor. Ahora, pero no solamente Juan nos habla de estos 500 soldados. Juan también menciona los alguaciles del templo. Aquellos que se entendían como la rama policial de los judíos. Aquellos que estaban encargados de velar por el orden eclesiástico y por aplicar la justicia, la ley, según la norma del Antiguo Testamento, eran esos alguaciles. También ellos debían ser comisionados por el Sanedrín. Así que mientras el Señor participaba en la cena pascual amorosamente con sus discípulos, mientras el Señor instituía lo que era el sacramento de la cena, que tipificaría entonces esa sangre y su cuerpo que serían molidos en el madero, todos los enemigos del Señor estaban trabajando en pos de lograr capturarlo esa noche sin la más mínima posibilidad de que él escapara. Así que se trataba de una gran multitud y es lo que quiero que entendamos, mis hermanos, preparados para la guerra, armados completamente, que por la forma en que se presentaron al lugar, estaban demostrando que veían en Cristo un peligro, que consideraban que Cristo era peligroso, altamente peligroso. No podían ir a buscarlo 20 o 30 soldados, toda una compañía, y los alguaciles debían estar allí, con linternas por si quería escapar en la noche oscura, con antorchas, con espadas, con palos, de todo tipo de armas se presentaron ante aquel que dice la Escritura que es el príncipe de paz. Vinieron en la búsqueda de aquel que enseñaba que a los enemigos, si era necesario, se le debía dar y poner la otra mejilla. Preparados para la guerra, pensaron en atrapar a un criminal. Pero lo último que ellos pensaron era que se iban a encontrar con el Cristo, el Dios encarnado. Pero pensaban que iban por un criminal. Sumado a esta gran multitud, también el evangelista Lucas nos menciona otros personajes que también van allí. Lucas capítulo 22, versículo 52. Cuando dice, y Jesús dijo a los principales sacerdotes,
a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él. De manera que si nosotros agrupamos tanto lo que dice Mateo, lo que dice Juan y lo que dice Lucas, podríamos decir que los que venían a buscar al Señor era el Sanedrín, era entonces la compañía completa, 500 soldados romanos, eran los alguaciles del templo y también debemos contar, por supuesto, al traicionero, a Judas que iba adelante, guiando la multitud que iba por el Señor. De manera que todos pretendían capturar al Señor, capturarlo en ese momento. Todo estaba preparado y es algo que nosotros debemos puntualizar. Todo estaba preparado. Imagínese usted por un momento la seguridad que tenían los fariseos y que tenían los ancianos, los del Sanedrín, que en distintos momentos habían querido capturar al Señor, pero no le fue posible. Y ahora se encuentran con el brazo poderoso del Imperio Romano, que iba acompañándolos a ellos para aplicar la justa, según ellos, justicia que debía recibir ese hombre, ese hereje que venía predicando acerca del reino de Dios. Ese enemigo iba a ser capturado. Así que todos estaban felices. El Sanedrín estaba contento, puesto que por fin darían entonces silenciarían a aquel que era un estorbo y que señalaba su manera hipócrita de vivir. Judas también quedaría feliz con sus 30 piezas de plata y haciendo lo que él prometió hacer. El operativo para prender al Señor, en realidad, debemos verlo así, fue monumental. Fue monumental. Y esto incluía todo ese despliegue militar con el propósito de no dar lugar a que el malhechor, según ellos, se fugase. Pero antes de capturarlo, se debía confirmar la identidad de aquel que iban a capturar. Es allí donde va a entrar el papel que va a desempeñar el traicionero dentro de esto. Porque cualquiera de nosotros podía pensar, Judas simplemente hubiese señalado en dónde está el Señor en este tiempo, iban a capturarlo, pero tenía que ir delante y lograr identificar al Señor para que de ninguna manera fuesen a capturar a un discípulo en vez del Señor. ¿Por qué no lo señaló de lejos? ¿Por qué simplemente Judas no se quedó a la distancia y desde la distancia lo señaló? Aquel que se viste así o que es así, ese es el que deben prenderlo. Se planeó un acercamiento amistoso para que no se diese lugar a equívocos de la identidad de Jesús. Pero también nos deja ver esto, que en la construcción de este plan, de alguna manera, se contemplaba entonces que era posible que el Señor Jesucristo se fugara, ya que entonces la captura debía darse en forma cercana, debía ser que alguien se acercara a él y no se diese lugar a que él pudiese huir. Esa es la razón por la cual Judas debe acercarse hasta el Señor Jesucristo y besarle, como lo vamos a ver, para que no quede duda que ese es el Señor. Planeaba entonces Judas y los soldados que la captura iba a ser sorpresiva, olvidando que este Cristo lo sabía todo, olvidando que ya todas las cosas eran claras a su mente, fuesen los dirigentes religiosos o cualquier otra persona. El Señor sabía a quién se acercaba.
Es más, vamos a encontrar algo particular en nuestro Señor Jesucristo, que Él nunca huía de aquellos que se le acercaban, aún para hacerle mal en este caso. Ya sean dirigentes religiosos, como en el caso de Nicodemo, que lo buscó a solas, o como soldados romanos, recuerden ustedes el centurión. Cristo no rechazó a ninguno que quisiese acercarse a Él. No debían planear artimañas para aprenderlo, se podían acercar al Señor. Pero sería Judas quien efectuaría la acción que de alguna manera va a inmortalizar su nombre. Esto, y por la acción de Judas, él sería recordado para la posteridad. Su traición, versículo 47. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro, y le besó. No hay nada más hipócrita que esta acción de Judas. Judas dijo: al que yo besare, a ese prendedle. Como diciéndole: al que yo le manifieste afecto y amor, elimínenlo. Al que yo diere la señal de amor, atacadle. Qué hipócrita es esta afirmación de parte de Judas. Es más, la expresión que utiliza en el Nuevo Testamento para beso es la expresión filema. Filema, que como nosotros sabemos, luego se convertiría, enseñado por los apóstoles, en el término ósculo, que quiere decir beso. Y para un judío, un beso, el besar, era una de las mayores manifestaciones de amor entrañable. El tomar a uno y besarlo era una manifestación abierta de un amor profundo. Cuán perversa es la naturaleza del hombre, la naturaleza del corazón pecaminoso, que puede tomar las expresiones que son entendidas como las más dulces y afectuosas y transformarlas en dagas para matar, en acciones de crueldad y de odio. Un beso es una señal de traición en esto. Así como un abrazo para muchos es sinónimo de odio, el estrechar las manos para otros ha sido sentencia de muerte. El tomar expresiones de afecto y de amor para convertirlos en ataques directos contra la persona. Eso es lo que está haciendo Judas el hipócrita. Y la hipocresía de su acción está acompañada por la hipocresía de sus labios también. Porque le dice al Señor: salve, maestro, y le besó. Y la expresión salve pareciera entonces como si fuese comunicada por el ejército romano, porque es una expresión romana, no judía. Salve, saben ustedes muy bien que todos le dirán salve César, que traduce bienestar a César. Y ahora Judas le está diciendo al Señor: salve César, bienestar a ti, te vengo a traicionar. Bienestar a ti, atacadle, es él, prenderlo. Expresa toda su hipocresía, tanto su acción como sus palabras. Así que todo lo que él dice solo acrecienta la vasta hipocresía de este traidor. De manera que los soldados y la compañía que venía con él, todos aquellos que estaban allí, solo esperaban el beso para caer y prender a aquel que definitivamente se creía que no debía escapar.
Leemos entonces en Lucas capítulo 22, versículo 48, entonces Jesús le dijo, Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Los actos hipócritas deben contar con la inocencia de la persona a la que se le manifiesta esa hipocresía. Algo particular de todos los hipócritas es que esperan que aquellos que estén engañando desconozcan sus verdaderas intenciones. Y eso es lo que Judas intenta hacer. Judas se acerca al Señor definitivamente no conociéndole a Él. No sabía a quién estaba entregando. Porque de lo contrario, la hipocresía no daría resultados si la persona sabe que se le está engañando. Judas besa y desea bienestar para el Señor, olvidando que aquel que estaba besando es aquel que conocía aún sus pensamientos más escondidos en su mente. Por eso le va a decir que con un beso traiciona. Y ahora, cabe aquí aclarar que dice, con un beso entregas al Hijo del Hombre, una de las manifestaciones que más usó Jesucristo para referirse a Él como el Mesías, como el prometido. Y no hay algo que pueda esconderse de Dios. Los pensamientos de Judas eran claros a los ojos de nuestro Señor Jesucristo. Como lo diría Job, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. No existía en la vida del Señor un solo de los tormentos, traiciones, pesares que fuesen de alguna manera extraños a Él. Cristo sabía muy bien quién le amaba, sabía muy bien quién le odiaba. Sabía muy bien, un ejemplo, que el espíritu de Pedro estaba dispuesto, pero que su carne era débil. Pero sabía muy bien que la manifestación de amor de Judas no era otra cosa que una traición. Sabía que el hombre que le besaba en realidad no le amaba. Seguimos adelante, Juan capítulo 18. Versículo 4 leo para ustedes y hasta el versículo 6. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Juan de alguna manera más precisa nos relata que el Señor, ya sabiendo esto, se acerca, toma la iniciativa y se acerca a aquellos que vienen a Él y pregunta, ¿a quién buscáis? Todos los que acompañaban respondieron, a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Una compañía de soldados romanos, alguaciles, sacerdotes, ancianos y el traidor, dice Juan, que cayeron a tierra. Ante la declaración del creador del universo, del infinito Dios, de la deidad misma de Cristo, al decirles, yo soy. En ese instante, y podemos nosotros tratar de hacernos la imagen, la idea, el cuadro en nuestra mente, no cayeron a tierra 3 personas. Si sumamos bien, eran más de 500 los que estaban allí frente al Señor. Y cuando Él dice, yo soy, el eterno yo soy, toda la fuerza, todo el poder, todo el poderío del brazo romano, de ese ejército más poderoso de aquel entonces, cayó a tierra en una sola declaración del Cristo de la gloria. A una sola declaración del Cristo de la gloria. Aquel que venían a capturar esos soldados
debieron darse cuenta que no era un simple criminal, que 500 y más para capturarlo no servirían ante un simple yo soy. Ante un yo soy. Recuerde esas palabras que escuchó Moisés en la zarza, yo soy. El yo soy estaba hablando en ese momento, mi hermano. El eterno yo soy. El nombre con el que se le presentó a Moisés, con el que se le presentó a Abraham. El nombre que temía el pueblo de Israel, que no querían mencionarlo porque sentían pavor solo mencionando su nombre. Ese yo soy sale al encuentro de ese ejército y manifiesta su poder solo con una expresión. Ante estas palabras del yo soy, se le suele restar importancia, mi hermano, para algunos comentaristas, pero si casi 600 hombres caen a tierra, no debemos pasarlo por alto. La tierra misma tiembla ante la voz del Señor. Y ellos no iban a quedar en pie. Guerreros inclementes caen, pues ellos no tenían poder alguno. No tenían poder alguno. Toda la jactancia del Imperio Romano, toda la jactancia del sacerdocio de creerse seguros a capturar a ese criminal, a ese hombre que debían prenderlo y silenciarlo. ¿En dónde quedaría todo eso ante un solo yo soy? En tierra como ellos. No iban tras un hombre, estaban delante de aquel que dice la Escritura que es horrenda cosa caer en sus manos. No eran más y no podríamos comparar todo este grupo que como un puñado de hormigas en manos de un gigante. Eso es lo que está sucediendo. No, mi hermano. Aunque eran soldados, aunque estaban armados, no pensemos que ellos tenían la victoria. No pensemos por un momento que habían ganado los sacerdotes y los que odiaban al Señor, porque con una sola palabra el Señor podía, si así lo quería, consumirlos a todos ellos. Ellos no ganaban, ellos estaban derrotados en el suelo ante el gran yo soy. Permítame pasar a la segunda derrota que le he puesto, la derrota de sus discípulos. Ya vimos la derrota de los enemigos. Ahora viene la derrota de sus discípulos. Sigue diciendo el texto en Mateo 26, 51, pero uno de los que estaba con Jesús extendió la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. ¿Sabe qué me preguntaba yo cuando llegaba a este punto? ¿Qué necesidad tenía ese discípulo de sacar la espada cuando Cristo acababa de decir yo soy? Y más de 500 personas se cayeron. ¿Qué pensaba este hombre? El cual Mateo no dice su nombre. Y creo que por ser uno de los evangelios más tempranos, el propósito es proteger la identidad de ese hombre, porque estaba atacando en nombre del Señor. Pero Juan no tiene cuidado de eso y sí menciona su nombre. Juan 18, 10 dice, entonces Simón Pedro, y da el nombre completo. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y para que quede más claro, y el siervo se llamaba Malco. No había duda, era Pedro el que hizo eso. Pedro, y pensemos por un momento, vio ese instante y dijo, es aquí donde yo debo sacar la valentía que dije hace un momento. Es aquí donde yo debo asegurar que es cierta mi promesa, que yo daría la vida por él si era necesario. Entonces desenvainó su espada Pedro y cortó
estamos totalmente seguros que no iba a una oreja. Él no iba a cortar una oreja. Si Malco fue más ágil y se echó a un lado, que es distinto, pero Pedro no iba a una oreja. Él tenía como propósito defender al Señor y si era necesario enfrentarse a 500 soldados, así lo haría, eso pensaba Pedro. Pedro estaba con un corazón sincero, con un corazón lleno de amor por su Señor, lleno de amor por su Cristo, el cual venían con palos, con espadas, con antorchas, a capturarlo. Y no quiero hablar de qué hacía Pedro con una espada, pero el propósito es que Pedro sintió en ese momento la necesidad de defender al Señor, de defender al Cristo de la gloria. Pero vamos a encontrar a nuestro Señor Jesucristo una vez más, aún en los momentos de sus padecimientos, tomándose el tiempo de enseñarle a su amado Pedro. Aún en medio de la agonía del instante, aún en medio de todo el caos que puede esto traer, el Señor se detiene para enseñarle a Pedro. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas, Pedro, que no puedo ahora orar a mi Padre y Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Como diciéndole, Pedro, ¿crees tú que yo necesito de tu fuerza? ¿Crees tú que yo necesito de tu habilidad con la espada? Pedro, ¿crees tú que necesito que tú me defiendas? ¿Que mi vida descansará en ti y en tu capacidad de defenderme? El Señor Jesucristo le dice a Pedro, si yo oro al Padre, si yo le pido al Padre que vengan ángeles y me defienda, no enviará 500 una compañía, enviará 12 legiones de ángeles. Ahora déjeme decirle algo. Una compañía está formada por 500, como decíamos hace un momento. Cada legión está formada por 6,000 hombres. Lo que estaba frente al Señor no era nada, lo que le está diciendo son 12 legiones las que podrían venir en mi auxilio si así lo pido. Si usted multiplica, estamos hablando de 72,000 ángeles vendrían en mi rescate, está diciendo el Señor, si así lo quiero. ¿Crees tú que se trata de fuerza, Pedro? Y si nosotros miramos lo que nos narra el profeta Isaías, en el que un solo ángel acabó con 185,000 asirios en una sola noche. Ese era el ejército más poderoso de la época. Y un solo ángel acabó con 185,000. ¿Qué harían 12 legiones en ese lugar? De manera que la espada de Pedro no iba a ser la seguridad en la que descansaría la vida de Cristo. El Señor le está diciendo a Pedro, Pedro, no se trata de sangre. No es a eso a lo que Pedro estaba llamado. La valentía de Pedro no iba y no debía estar dirigida a quitar la vida de las otras personas. No es a ese tipo de valentía a la que Cristo le estaba llamando. La valentía a la que Cristo le estaba llamando era a poner su vida, no a quitar la vida de otro. Eso es el Evangelio, mi hermano. Eso es el servir a Cristo. A la vista de todos, mi hermano, si es algo que quiero que quede entendido, que el Señor está mostrando primero su gran deidad al decir yo soy y caer todos en tierra.
Segundo, su gran poder y majestad como dueño de todas las cosas. Al decir, si quiero, vienen 12 legiones de ángeles y acaba con todos estos. Así que todos los que estaban allí en ese instante estaban viendo de la boca del Señor una declaración tan enorme. Y como para que no quede duda, el Señor toma la oreja y la pone nuevamente. Para que a la vista de todos quede claro con quién se están enfrentando, a quién vienen a capturar. Toma la oreja y la pone. Delante de todos, aquel que tumbó a más de 500. Aquel que podía pedir legiones de ángeles, ahora está manifestando tal poder que puede restituir una oreja en su lugar. ¿Qué pensarían en ese momento los 500 que estaban allí? ¿Qué pensarían todos los que estaban en ese lugar? ¿A quién vamos a capturar nosotros entonces? ¿Para qué servirían las antorchas? ¿Para qué servirían las espadas si estaban frente al Cristo de la gloria? Al gran Dios, creador de todas las cosas. Pero déjeme decirle que aunque brilla la majestuosidad y la gloria de Dios en Cristo, sus discípulos sintieron un miedo. Sintieron un hondo miedo. Dice el versículo 56 en su parte final, entonces todos los discípulos dejándole huyeron. También me hace esa pregunta, ¿por qué huir si estamos acompañando a Cristo? ¿Por qué huir si es capaz de restituir una oreja? ¿Por qué huir si puede pedir 12 legiones de ángeles que vengan en su apoyo? ¿Por qué huir si es capaz de solamente hablar y tumbar una compañía de soldados romanos? Aún así ellos se sintieron un hondo miedo y huyeron. El miedo se apoderó de ellos. Aún viendo todas las cosas, ellos se fueron y dejaron al Señor. No tenían que enfrentarse ellos a los enemigos del Señor, pero huyeron. Una palabra que encontramos nosotros en los evangelios es que el Señor le pide a los que lo van a capturar que dejen ir a los discípulos, diciendo que los dejen partir a ellos. Y me preguntaba también por qué el Señor hace eso y por qué la compañía que viene a capturarlo respeta esa decisión. Y yo creo que es apenas lógico. Los 500 cayeron a tierra. Es capaz de restituir una oreja. Ahora dicen no, déjenlos ir a ellos. Y se van los discípulos. Huyen los discípulos. El Señor debía enfrentar eso solo. Así que mi hermano, en este momento vemos nosotros una total derrota de los enemigos del Señor. Y vemos una derrota de los discípulos quienes huyen dejando al Señor solo. Y no nos resta sino hablar de la victoria, que es la victoria de Cristo. Definitivamente, el único que sale victorioso en toda esta historia es Cristo. Es el único victorioso. Y les decía al comienzo, si usted lo ve desde la perspectiva de los enemigos, va a ser diferente. Pero si lo ve desde la perspectiva de Él, es Cristo el que sale victorioso. Por eso le dice a Pedro, ¿acaso piensas que no puedo orar a mi Padre y que Él no me dará más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirá la Escritura de que es necesario que así se haga? Lo que está diciéndole el Señor a Pedro es, Pedro, yo pudiese, si quiero, acabar con todo esto de una vez, pero lo único que me interesa es cumplir la voluntad del Padre. Era lo único que le interesaba a Cristo. Su victoria consistía entonces en ¿qué? No en aniquilar en aquellas personas que tenía enfrente porque podía hacerlo si quería.
Su victoria estriba en llevar a cabo la obra que le fue encomendada, en beber plenamente la copa de la ira del Padre. Esa era su victoria y hacia allá se encaminaba el Señor, hacia su muerte. Y si el medio para llegar a ese momento eran los romanos, eran los judíos, eran la pena, el látigo, la cruz, Cristo abrazaría ese medio gustoso. En eso consiste su victoria, mi hermano, en una obediencia tanto activa como pasiva a todo lo que a Él vendría y todo de lo que Él se requería. Cristo le hace ver que no hay argumento válido a estos para su captura, cuando dice en el versículo 55, en aquella hora dijo Jesús a la gente, como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis, diciéndole, ¿por qué vienen ustedes a tratarme como un ladrón cuando siempre estuve enseñando entre ustedes? No hay argumento válido para su captura. El derecho se le estaba violando, su proceso judicial no estaba siendo adecuado, no se seguía el debido proceso, no había razón para lo que estaba sucediendo, pero por cuanto era la voluntad del Padre, Él mismo se acerca a ellos para entregarse. Cristo decidió entregarse a ellos. Cristo mismo decide beber la copa de la ira del Padre. Por eso dice el versículo 56, mas todo esto sucede para que se cumpla la escritura de los profetas. ¿Cuál profecía? Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Y podríamos muy bien conectar también el salmo que nuestro hermano Vladimir leía hoy, de que era necesario que él padeciese todo aquello que fue descrito en este salmo. De manera, mi hermano, que el Salvador no fue prendido, Él se entregó. Nuestra salvación no descansa entonces en un hombre que fue martirizado. Nuestra salvación descansa en uno que se humilló a sí mismo. Y debemos entender esa diferencia. Hasta lo sumo se humilló. Cristo no era víctima del poder romano. El poder romano era utilizado como un medio para conseguir aquello para lo cual Él vino, salvar a su pueblo. Juan capítulo 18, versículo 11 y 12, Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Entonces la compañía de los soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Después del Señor decir, debo beber la copa que el Señor me ha dado. La copa que fue aceptada, esa es su victoria, su obediencia. Mi hermano, no quiero terminar sin que pensemos en cuán grande Salvador tenemos tú y yo, que entrega su vida por nuestros pecados, que se humilla a sí mismo para darnos el perdón, aquello que tú y yo deberíamos vivir, pero no. Él vive por nosotros en la copa de la ira del Padre para que nosotros seamos refugiados en Él.
Cuánto amor hay en Cristo que en medio de esta agonía puede tener claro cuál es su propósito y caminar a Él victorioso, mi hermano. A ese Cristo damos gloria en esta mañana. A ese Cristo alabamos, porque Él, pudiendo condenar a todos los que estaban en ese lugar y a nosotros también, entregó su vida.